La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a lo Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Y preocupados, bastante preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que... Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID que lanzan, que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante Es grande. importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Claro, lo En que este pasó con el momento- cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Ok. Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y, por supuesto, también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para Y viajar. hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. No se preocupen, quiero pedirles antes de iniciar esta entrevista que vayan corriendo a Facebook, a Twitter y a Instagram y que nos busquen como Israel Oliver, pero que también vayan a YouTube y a Spotify a buscar todo el contenido que tenemos dispuesto y disponible para todos ustedes. Búsquenos también como Israel Oliver y encontrarán esta entrevista que vamos a hacer con Daniel Castillo, que ya está del otro lado de la línea, con él y con otros tantos profesionistas y con grandes profesionales, con gente que adora verdaderamente su profesión. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, amigo. Muchas gracias, nosotros estamos felices. Hoy vamos a hablar de manera muy en particular, vamos súper atrasados, discúlpanos, de verdad. No te preocupes. Hemos tenido mucha información el día de hoy. Vamos a hablar del asunto de la oratoria. Tú nos estás haciendo el favor de hacernos entregas constantes acerca de lo importante que es pues saberse mover en diferentes públicos, de saber cómo hablarle a un público pequeño, a un mediano y a un gran público. Y hoy vamos a hablar de manera muy en particular pues de este gran arte que es la oratoria. Exactamente, amigo. En la anterior entrevista que tuvimos, participación, hablamos de manera general de todo lo que se puede realizar y de todo lo que podemos tener respecto a la oratoria. Pero en esta ocasión, en esta participación, sí me gustaría comentarles en sí qué es la oratoria, de dónde nace la oratoria y principalmente quiénes han sido los personajes históricos recordados por sus grandes discursos a través de todo este transcurso de tiempo que hemos tenido y de evolución de la oratoria. ¿Te parece? Por favor. Excelente. Para empezar primero, es muy cierto, la oratoria es el arte de hablar en público. Pero no solamente hablar en público es pararse y decir lo que se nos venga primero a la mente. La oratoria es el arte de hablar en público, pero con elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Es una facultad de hablar bien, con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Ya en el ámbito y en materia de la oratoria, podemos decir que es la fuerza expresiva para convencer o persuadir
que tienen por sí mismas las palabras. Las palabras por sí mismas pueden llegar y tocar corazones, mover mentes y plantar ideas. Si a eso aunamos los gestos, los ademanes, las imágenes o cualquier cosa capaz de dar a entender algo, y conforme a la persona que tenemos enfrente, créeme que tenemos una gran herramienta de movilidad en cuestión de pensamiento, de movilidad en cuestión de ideas a las personas que nos están escuchando. Para los próximos temas que vamos a tener, la oratoria recurre a varios tipos de estructuras de textos. Podría ser la disertación, el sermón, pero en caso específico vamos a hablar nosotros del discurso. ¿Te parece? Okay. El discurso es algo que nosotros vamos a tener fundamentalmente armado para que de ahí podamos nosotros ir explorando las diferentes alternativas que tenemos al formar un texto, encuadrarlo y poder comentarlo hacia nuestro auditorio o la persona a la que queremos llegar, ¿vale? Ok, el fin último de todo lo que vamos a hacer nosotros es persuadir. ¿Cuál es el fin de la oratoria? La persuasión. Esta finalidad es lo que diferencia la oratoria de otros procesos comunicativos. De ese mismo modo, se podría decir como para la didáctica es enseñar y para la poesía es deleitar, para la oratoria lo que pretendemos es convencer de algo. Persuadir. Ok. Para este sentido estricto, la persuasión consiste en que con las razones que uno expresa oralmente podamos a nuestro auditorio inducir, mover, incluso obligar. Y menciono esta palabra muy fuerte porque, como ya lo mencionábamos anteriormente, han existido diversos oradores importantes en la historia que han convencido a las personas de hacer cosas, incluso contra su voluntad, se podría decir, contra lo que moralmente se podría considerar incorrecto. Entonces, obligamos también a otra persona a creer o a hacer una cosa. El propósito de la oratoria pública puede ir desde transmitir información o motivar a la gente para que actúe o simplemente para relatar cierto tipo de sucesos que hayan existido. En estos tiempos en los que ya nos encontramos, los que nos podríamos considerar buenos oradores, debemos de ser capaces de cambiar las emociones de nuestros oyentes y no solo informarlos. Esto es muy importante. En la oratoria, la manera de convencimiento viene de dos ramas. Podemos convencer por medio de la razón y podemos convencer por medio del sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por medio de la razón es con fundamentos firmes, con fundamentos basados en situaciones que ya previamente fueron demostradas científicamente, sociológicamente, y en la situación del sentimiento, llegarles por el lado de, ¿sabes qué? Si no hacemos esto, te vas a sentir mal, vas a hacer... lamentablemente hay personas que lo hacen. Por eso también yo creo que la forma de enseñar este tipo de arte, pues sí tiene mucho que ver con el maestro para usarlo de buena o de mala forma. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer nosotros es dar las herramientas para que puedan desarrollarlo, y el cómo lo puedan utilizar pues ya dependerá de cada una de las personitas que nos escuchan. Así es. Entonces, retomando lo que estábamos comentando, la oratoria en sí sola puede ser una poderosa herramienta que se usa para propósitos como, ya te lo había mencionado, motivación, influencia, persuasión, información, traducción o simplemente entretenimiento. Okay. ¿Por qué entretenimiento? Recuerda que hablábamos del tema de ser un padrino en cualquier situación en la que pudiéramos tener. Ahí entra esa parte. Okay. Pero en sí, eso es la oratoria, eso es a lo que nosotros nos vamos a dedicar en este largo tiempo, y no sé si para esta breve introducción tengas alguna duda. No, pues ninguna. De hecho, era una especie como de aportación. También este asunto hoy muy audiovisual que hemos tenido en los últimos años, como de conferencias motivacionales del asunto, por ejemplo, de estas plataformas de TED Talk, o de... Es decir, se ha convertido en una tendencia en los últimos años que las empresas o que las personas o que las marcas personales vayan teniendo como sus propios storytellings, sus propias narraciones, y que lo hagan a través de la oratoria. Es decir, que se hagan presentaciones a nivel nacional o internacional hablando desde la emoción y desde la motivación
sobre quiénes son, desde dónde vienen, a dónde van, cuál es como el motivo principal de su marca y todas estas situaciones, pues que sirven, se podría decir meramente de marketing, ¿no? Exactamente, muy cierto, es lo que te comentaba. Nosotros damos como que las bases para este tipo de comunicación, de interacción, y ya las demás personas, como lo acoplen, pues ya es a situación de cómo lo necesitan y de su beneficio. Y sí, por supuesto, ellos, ¿qué es lo que hacen? Utilizan mucho la retórica, las preguntas de ¿y estamos listos para superarnos? Pues sí, ¿no? Todo el mundo quiere superarse. Y vamos a lograr esto juntos, vamos a comprometernos. No quiero meterme en más detalles, pero luego suele pasar que vamos a comprometernos para llegar al nivel diamante. ¿Quién no quiere llegar a ese nivel, no? En el sentido de esas empresas que van en esa tipología. Hay otras más que lo que motivan también es como un sentido de pertenencia, de pertenecer a la empresa, exactamente. Entonces dicen, ¿sabes qué? Nosotros somos, no sé, grupo HP, si se pueden decir marcas, ¿no? Y nosotros estamos para contribuir al futuro de la nación mediante nuestros equipos electrónicos, y tú eres parte de eso. Tú eres parte esencial de todo lo que se está construyendo en esta empresa, y entonces empiezan a crear un sentido de pertenencia y empiezan a juntarlos todos, y por supuesto te pones la playera y dices, ¿sabes qué? Yo pertenezco a esta empresa. Aunque no seas, hay veces que te hacen sentir parte de ciertas marcas, no sé, no se me ocurre ninguna, pero también otro ejemplo, por ejemplo, son los políticos, son el claro ejemplo de la oratoria, ¿no? El hecho de invitarte al voto, lo hacen con una fuerza que, mira, hasta dan ganas de ir a votar. Mira, en eso sí quiero, qué bueno que tocas ese tema, porque en sí la esencia misma de la oratoria parte principalmente de las situaciones políticas. Quisiera dar con ese pie que me diste, amigo, poder pasar a la historia, dónde nace la oratoria y cómo se desarrolla, ¿te parece? Por favor. Perfecto, mira, la oratoria nace en Sicilia y se desarrolla fundamentalmente en Grecia. Para los que nos escuchan, y si me lo permites, amigo, de tarea les dejo que investiguen en qué año fue. ¿Qué año fue cuando nace la oratoria en Sicilia y obviamente se desarrolla en Grecia? Donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Había unos profesionales llamados logógrafos que se encontraban o se encargaban de redactar discursos para los tribunales. En sentido estricto, ¿qué es un logógrafo? Bueno, estos canijos eran escritores que cobraban por componer discursos para que otros oradores los pronunciaran, ¿vale? Ellos, además de buscar la eficacia de la argumentación, se preocupaban por la adecuación estilística. ¿Qué quiere decir? Procuraban componer discursos cuyo estilo respondiera a la constitución psicológica y a la situación social del cliente. Cuidaron especialmente la naturalidad de las expresiones y su conformidad con el carácter del orador que iba a pronunciar el discurso. Ellos ya desde el principio decían, se acercaba a alguien y decía, yo quiero que me armes un discurso. Lo estudiaban y decían, bueno, esta persona viene de tal provincia, se viste así, se para así, hace esto, hace el otro. ¿Hacia quién va su audiencia? Bueno, va hacia estas personas, ok. Y empezaban a diseñar el discurso conforme a esta persona para que se viera que lo que está diciendo claramente salió de su mente y no de alguien más. Esto se da mucho en los concursos de oratoria, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, un niño de secundaria habla de temas de personas de universidad, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que dices, bueno, el discurso se lo hizo su maestro, solamente le dijo, toma, apréndetelo y dilo. Entonces, lo que nosotros también tratamos y lo que se debe de tratar con las personas que hacen los discursos es la situación de que encuentren un estilo propio, de que ellos mismos puedan sus ideas, plasmarlas y que alguien más no lo tenga que hacer por ellos, ¿vale? Entonces, en ese sentido estricto y siguiendo la línea respecto a la situación política, cuando esta situación pasa a Grecia, existe una personita muy famosa que es Sócrates, que crea una famosa escuela de oratoria en Atenas, que tenía un concepto más amplio y patriótico de cómo es la concepción de la oratoria en una misión del orador, que debía ser un hombre en primera instruido y en segunda movido por altos ideales éticos. Aquí viene lo que tú mencionabas,
a fin de garantizar el progreso del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Convocar a las demás personas, convocarlas para poder decirles, ¿saben qué? El Estado es lo que debe de sobresalir, es lo que debe de haber. Entonces, en sí misma, la situación de la oratoria nace o encuentra su cuna en el poder político, en el poder de mover masas, en el poder de implementar ideas a las personas y, como tú bien lo dices, generar votos. Poco a poco generar situaciones de decir, ¿sabes qué? Este es mi candidato. Por lo regular, varias de las personas que nosotros tenemos, un buen político es aquel que controla más al final de cuentas. Se puede decir que el buen político de nuestros tiempos es el que controla masas y los invita a hacer cosas principalmente pues para motivación del color que esté en su bandera. Pero ese poder que también se tiene en cuestión de oralidad, y metiéndome en una situación muy, muy plena, lo vimos con Luis Donaldo Colosio. No sé si esa es una forma, bueno, eso es una cuestión también histórica. En su famoso discurso de yo veo un México con sed, yo veo un México, ese sentimiento que pretende, la forma en la que habla, la forma en la que convence a todas las personas, es el claro ejemplo de cómo la oratoria bien usada se puede concepcionar, se puede decir, se puede materializar en algo bueno, y en lo que mencionabas acerca de llamar a las personas para que puedan asistir a ejercer su voto y su sufragio de buena forma. Así es, amigo. Con toda libertad y voluntad. Ahora, es lo que justamente yo te iba a preguntar. ¿Actualmente crees que tengamos grandes oradores en el asunto mediático, por ejemplo, o político? ¿De quiénes podríamos decir que están siendo como el referente de la oratoria en nuestro país? En nuestro país, ¿quién podría ser? Mira, prácticamente yo siento, y más que ninguna otra cosa, un buen orador, una persona que destaque, debe de ser impulsor de movimientos, ya sean políticos, ya sean sociales, ya sean culturales, ya sean, no sé, diferentes tipos de movimientos. Eso sí es muy importante. Yo siento que ahorita alguien que pudiera yo mencionar y decir, este es un buen orador, solamente me quedaría en temas de concursos a nivel nacional, que creo que el Universal es el que desarrolla ese tipo de concursos. Pues solamente ese tipo de personas que llegan a ocupar esos lugares posteriormente, pues no consideraría o no le daría el título a ninguno de ellos en cuestión de lo que ahorita estamos hablando. Un buen orador a nivel nacional es el que ahorita pudiera estar generando movimientos, el que pudiera estar generando despertares de pensamiento y de ideologías, tanto a la juventud como a las personas ya mayores. Entonces, por ejemplo, lamentablemente, no quiero decir ninguna otra cosa, pero la oralidad de la persona que ahorita está como titular del Ejecutivo Nacional, pues sí es una situación un poco pausada, es un estilo que él tiene, habla lento, y no lo consideraría como una persona que pudiera dictar un discurso o pudiera, no convencer, pudiera encender corazones al final de cuentas y encender pensamientos. Yo sí exhortaría a los que nos escuchan y que pretenden dedicarse o que pretenden estudiar o iniciar en este arte, pues que lo que hagan sean con un sentido meramente de cambio y de poder dejar una huella como lo dejaron oradores de antaño, algunos que todavía podemos mencionar y que pueden existir todavía no solamente en nuestra memoria, sino también en algún momento podemos verlos y escucharlos y poder decir, no hombre, qué buena persona, qué buen cambio está haciendo, qué buen discurso, me movió, me motivó, voy a lograrlo, voy a hacerlo, en cuestión meramente de la situación de movimientos sociales prácticamente. Yo me refiero mucho a eso porque es como la frase ya trillada de Peter Parker, donde su tío le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? El hecho de tener la oportunidad de comunicar algo, de tener el micrófono y poder llegar a más audiencias, pues te da un poder totalmente enorme. La palabra cura, la palabra sana, la palabra hiere, la palabra motiva,
Entonces, la manera en la que alguien lo pueda ocupar, no solamente para, él habla bonito, él gana concursos, él hace discursos perfectos, no, ¿qué estás haciendo con ese poder que te dan, no? Y como lo mencionábamos con las empresas, y ellos desde el principio lo hacen, pero lo hacen con una firme idea de a las personas que están como colaboradores de ellos, generar buenas personas, meterles la idea de que pueden superarse, no vendiéndose obviamente a la empresa o cualquier situación, sino personalmente, pues adelante, poco a poco lo están haciendo. Lo que sí hay son grandes conferencistas, grandes motivadores, grandes en el ámbito del coaching, que llegan, te motivan, todo el rollo, pero eso, más allá de ser oratoria, pasa a ser otro término. La oratoria es más que nada esa situación de elegancia, de fluidez, de elocuencia, de madurez también enfrente de un escenario y pues de motivar más que otra cosa. Entonces, sí, lamentablemente eso también lo podíamos dejar de tarea. Si considera a alguien, algún orador plenamente bueno nacional, adelante en la política, en nivel social, en lo que ustedes consideren que es un buen orador, adelante para que nos escriban, para que nos manden sus datos, pero yo considero que por el momento sí me reservaría quién pudiera ser un buen orador nacional. Ya sé. Oye, mira, en el chat de aquí, en el que tenemos el chat interno, van 3 personas que mencionan al subsecretario de salud, por ejemplo, como un orador. Sí. Puede ser, sí, ¿no? Se ha dedicado a esta cuestión de la información y de hecho creo que mediáticamente hablando ha tenido una buena reputación en el sentido del manejo de la respuesta a los medios de comunicación, ¿no? Exactamente. Mira, el doctor Gatell, mis respetos para él, la verdad es un epidemiólogo, si no mal recuerdo, que trae una currícula bastante impresionante y sí, él es el claro ejemplo de esa situación. Les agradezco a los que nos comentaron. El hecho de todos los días dar un informe de todo lo que está pasando, el cómo mantiene, he visto varias entrevistas, qué bueno que lo menciona, he visto varias entrevistas que le hacen donde tratan de hacer que él pierda el sentido, que pierda la cabeza respecto a algunas respuestas, pues él lo controla y maneja bien a su audiencia. Y al final de cuentas sí es una referencia. ¿Por qué? Porque él, al momento, yo siento que los asesores que estén con él le van en dado momento le están diciendo, lo que tienes que transmitir es seguridad y lo que tienes que transmitir es tranquilidad y calma. Y es lo que hace. No se exaspera, no habla demasiado fuerte. Si te das cuenta, es algo muy importante también en la oratoria. Dentro de las características que tenemos es los frecuentes cambios de tonos, las modulaciones, de la voz, la potencia. Exactamente, del que está hablando, que en el texto se presenta con exclamaciones, preguntas, vocativos. Y en esta situación, si lo que queremos transmitir es tranquilidad y paciencia, si te das cuenta, él nunca habla de un tono ya marcado. Él siempre está dentro de la línea de la tranquilidad, él está dentro de la línea de, yo sé qué es lo que voy a decir, yo sé porque tengo el conocimiento. La manera de improvisar de él también es tremenda, lo vuelvo a mencionar en la cuestión de las entrevistas que ha tenido, la manera en cómo, hay algo que quiero que las personitas que nos escribieron se den cuenta en sus videos o en sus entrevistas, la manera en la que toma espacio, respira, piensa y después habla. Cosa que hacemos muy mal, ¿no? Hay quienes primero hablan y ya después piensan lo que dijeron. Exactamente. Eso es lo que se tiene que hacer en sentido estricto. La situación radica más que nada en el poder estar en tranquilidad, en quietud, pensar, discernir y posteriormente expresar lo que se quiere decir. Imagínate a nivel nacional que se le salga una palabra que no entra en contexto, se le salga un dato que no es correcto, una situación que no pueda controlar influenciada por los medios de comunicación, pues él es un referente nacional. Entonces, todo se vendría abajo, estoy seguro. O sea, diría, no manches, la persona que nos está diciendo todo, pues ahorita está entrando en situación de controversia. ¿Qué denota? Que no sabe. ¿Qué denota? Inseguridad. ¿Qué denota también? Bueno, que al final de cuentas pues no está preparado para lo que está haciendo. Y pues sí, fíjense, él sí podría ser. Ahora bien, gracias por comentarlo. Yo me fui por la idea de oradores
que 100% son oradores, ¿me explico? Que nos basamos en el tema político, que nos basamos en el tema de movimientos sociales. Bueno, ahí está la oratoria presente en una persona que pues no recurre a ella al 100%. Como ser funcionario público lo hace porque transmite, y ahí está la oratoria presente, ahí está la situación de la elegancia, la fluidez, la elocuencia, y pues sí, les agradezco a los que nos comentaron. Él es un orador que utiliza esta situación para poder dar paz y tranquilidad a todo lo que lo escuchamos a nivel nacional respecto a la situación en la que nos encontramos. Meramente no se dedica a eso, no da discursos donde quiera que llegue, pero en esencia la oratoria está presente en él, y él puede considerarse, y lo podemos considerar como un buen orador. Así es. Aquí buenísimo. Alguien escribe, es un gran informador, y creo que sería la palabra correcta, ¿no? En realidad es un muy buen informador. El tema de la oratoria lo podemos dejar quizá de lado. Oye, Dani, yo te agradezco bastante. Nos faltan los ejemplos de los nombres de los oradores más importantes, oradores y oradoras más importantes de la historia. Pero ¿te parece que lo dejemos para la próxima? Por supuesto, sin ningún problema. Yo te agradezco bastante. ¿Nos das tu contacto, por favor? Si alguien quiere acercarse contigo para una cuestión de asesoría, si tienen algún proyecto. Yo creo que ahorita nadie está dando discursos, quiero pensar. Es decir, en sus trabajos, no lo sé. Sí, claro. Pero si alguien necesita alguna ayudita en sus discursos. Hace ratito, te lo comento rapidísimo, tengo 30 segundos nada más. Hace rato hablamos de inteligencia artificial con uno de nuestros colaboradores y nos comentaba de la cuestión de algoritmos, donde tú ya puedes, por ejemplo, poner como algunas palabras clave, no sé, algunas palabras clave para un discurso, y hay algoritmos, es decir, hay objetos con inteligencia artificial que automáticamente te pueden hacer un discurso, una novela, una obra literaria, lo que sea. Me dejó bastantemente sorprendido. ¿Tu contacto, por favor, Dani? Ok, mi contacto en Facebook me pueden encontrar como Daniel Castillo López. Recuerden que mi fotito es la foto de Quédense en Casa. En Instagram me pueden encontrar como Daniel Castillo López igual, 09, y mi correo electrónico es cdaniel09salud@gmail.com. Ahí estoy a la orden para lo que necesiten y ocupen. Bien, pues te agradezco bastante, hermano. Estamos en contacto entonces. Para servirte. Cuídate bastante. Un gustazo. Bye. Hasta luego. Perfecto, él es Daniel Castillo, como cada vez que nos es posible nos ayuda con el asunto de la oralidad, de la oratoria, de la expresión oral a través de los discursos enfocados a pequeños, medianos, grandes y gigantes públicos. Él nos ayuda siempre que nos es posible. En una próxima ocasión hablaremos de los oradores de las grandes y los grandes oradores de la historia. Nosotros nos vamos. Hoy hemos tenido un programa fascinante. Por ahora se quedan ustedes con mi compañera Renata y su espacio informativo, y en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden que estamos trabajando siempre con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco enormemente la atención y la compañía prestadas el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de la hora para continuar viajando siempre. Mi nombre es Israel Oliver. Por favor, cuide de usted y de los suyos. Sean felices. Hasta pronto. Gracias. La entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.